Hola chicos, chicas, percebes, ornitorrincos, bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpies. Yo soy Chef Grumpy y hoy estoy solo, así que esto es un nuevo rincón del Grumpy. Un rincón del Grumpy donde quiero hablaros de la obra de Úrsula K. Le Guin. ¿Por qué? Pues porque acaba de salir un recopilatorio por parte de Minotauro precioso con todas las obras de Terramar agrupadas en un solo volumen. Aquí solo tengo 3 de los libros, faltaría un cuarto libro y muchos relatos cortos. Y me parecía un momento fantástico para hablaros de ella y de mis cosas con la señora Úrsula K. Le Guin, porque tiene uno de mis libros favoritos y uno de los libros que me ha causado mayor trauma en mi vida. Y creo que lo mejor sería empezar por el libro del trauma. El libro del trauma es La mano izquierda de la oscuridad. En mi escuela, en EGB, cuando yo estudiaba EGB, pues cuando tendría unos 12 años o así, teníamos una hora de biblioteca semanal, ¿no? Donde íbamos a la biblioteca de la escuela o traíamos un libro de casa y nos lo leíamos. Y pues justo después de leerme El Señor de los Anillos, me leí Terramar. Y justo cuando acabé con los 2 primeros libros de Terramar. Y justo cuando acabé con Terramar, la bibliotecaria me dijo, de la misma autora, tengo La mano izquierda de la oscuridad. Y yo dije, venga, vamos allá. Primero, La mano izquierda de la oscuridad, mientras que Terramar es fantasía, es ciencia ficción. Bueno, y creo que posiblemente sea el primer libro de ciencia ficción que leí en mi vida. Y el fracaso a la hora de leerlo creo que es lo que ha llevado a que en papel, o en palabricas leídas, el género de la ciencia ficción sea uno de los géneros que menos me gusta. Me gusta más la espada y brujería, la fantasía épica, bueno, todo eso por delante de la ciencia ficción. Ya sea ciencia ficción dura o ciencia ficción blanda, que en verdad es más cercano a una fantasía, pero en el espacio. Pero volvemos. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, pues la verdad, a día de hoy lo tengo muy claro. Sé por qué ocurrió mi rechazo hasta este libro. Rechazo tal que implica que no me lo acabé de leer cuando era pequeño. Porque no lo entendí. No entendí y es un libro que me folló la cabeza. ¿Por qué? Bueno, el libro nos narra la aventura de Genli Ai, que es enviado al planeta Geden, ¿vale? Un planeta helado, es un antropólogo y está preparando la posible anexión a la Federación de Comercio o a como quiera que se llame. Esto es un libro de la saga del ciclo de Cumen, es el tercero, creo recordar. Es del año 69, es un libro súper actual realmente, aunque sea del año 69. Esta señora era una visionaria. Entonces, vale, volvamos. Y va como antropólogo pues para preparar su texto al respecto de la anexión o de que participen o de cómo se está desarrollando el planeta Geden en la Liga de Planetas conocida como el Ecumen. Vale, vale, sí, ok, perfecto, sí. Va a ver cómo poder adjuntarlos. Y claro, estamos hablando de un protagonista masculino, con un punto de vista masculino, que llega a un planeta donde todos los habitantes son bisexuales, hermafroditas, que además se reproducen simplemente durante una época del año determinado. Durante esa época del año, además, según quien tenga, porque además no tienen, aunque tienen, pero no tienen parejas estables. Y aunque tengan pareja estable, hay veces que son hombres, hay veces que son mujeres, hombres. Hay veces que son de sexo masculino, hay veces que son de sexo femenino. Además, el libro explora el hecho de que al no tener géneros, es un mundo completamente en paz, aunque luego vemos que hay más cosas más allá, porque hay una parte de sociedad por el bien común y, bueno,
y una serie de cosas que yo creo que hablan, aparte de hacen un comentario político, no nos olvidemos de la época en la que estamos, Guerra Fría, etcétera, etcétera, que también habla sobre ello. Pero bueno, o sea, a mí en ese momento me destrozó porque no entendí de lo que te estaba hablando. No entendía que planteaba que hay una agresividad inherente en el sexo masculino, que contra una igualdad, porque bueno, pues porque somos niños y cuando somos niños realmente las diferencias que no son, ¿vale? O sea, las diferencias que nos ha marcado nuestra sociedad aún no las tenemos enclastradas y es un gran momento para hablar de esto, pero quizás no desde el punto de vista en el que te habla esto para mí. Creo que llega a una profundidad que en ese momento yo no entendí y que me lo he vuelto a leer y que me parece que es un gran libro, pero el rechazo que me provocó cuando era pequeño me lo sigue provocando. No porque ya no, porque ahora ya no, porque no entienda de lo que me habla, sino quizás porque lo que buscaba a su vez era generar preguntas en el público masculino, ¿no? Porque te plantea una serie de cosas, bueno, el masculino y el femenino, ¿no? Sobre eso, sobre los roles, sobre cómo entendemos nuestra vida, ¿no? Porque tienen un espacio marcado para el sexo. Y donde está, en este caso, está mal visto que alguien mantenga ese rol femenino o masculino fuera de ese punto. Y la gente que lo mantiene está mal vista, ¿no? Igual que, por ejemplo, que quiero recordar que hay un pasaje donde se plantea el hecho de el sexo dentro y fuera de esa época de apareamiento marcada, ¿no? Y cómo la gente que lo busca no, o sea, busca el placer sexual fuera de ese momento pensado para el apareamiento, tiene o está mal vista, ¿no? Es un libro con muchísimas capas, súper complejo, donde hace un comentario muy duro, bueno, o te hace plantearte muchísimas cosas que dárselas, en este caso, a un niño de 12 años así, yo creo que no era la forma. Porque ya os digo, yo creo que me arruinó la ciencia ficción, porque entendí, al final, luego, casi cualquier cosa de ciencia ficción que he leído me genera un rechazo, no entro, ¿no? Pero así, todo y eso, el libro es bueno. O sea, porque este libro ha ganado un premio, hemos dicho un Hugo y un Nebula. Ursula K. Le Guin tiene 8 Hugos, 6 Nebulas y 22 Locus, o sea que no estamos hablando de una cualquiera. Y este es uno de los libros que la lanzó al mega estrellato. ¿Recomendable? Yo creo que ahora sí, y además creo que habla de cosas que actualmente estamos viviendo sobre ellas. Y creo que toca dejar de hablar sobre esto y hablar un ratito sobre Terramar. ¿Terramar qué es? Bueno, pues Terramar son una serie de 4 libros y un montón de relatos que, como os digo, Minotauro acaba de publicar una edición de lujo con una integral, bueno, con todo lo que hay, creo que es todo lo que hay sobre Terramar, ilustrado, precioso. Y que, bueno, cuando yo lo leí eran 3 libros. Precisamente este libro, Las tumbas de Tuan, pues a lo mejor lo he leído 5 o 6 veces. A ver, se rápido, en un par de días lo tienes hecho. Mago de Terramar lo habré leído 3 o 4 veces. Y los otros 2, tanto Teanu como La costa más lejana, los he leído 1 o 2 veces y realmente no recuerdo mucho sobre ellos. No calaron tan profundo en mí. Así que prefiero centrarme en los 2. Para este vídeo mi intención era haber hecho una relectura de los 4, pero acaba de salir Brandon Sanderson con un libro de 1500 páginas. Me apetecía hablar ahora de Terramar, sobre todo por esta novedad y porque, bueno, a ver si os interesa. En breve son Navidades y seguro que se lo podéis pedir a los Reyes Magos, a Papá Noel, al tío, al armadillo de Hanukkah o a quien queráis pedírselo.
O compraroslo porque es un libro muy chulo. Venga, volvamos. Entonces, nada. Entonces hablaré sobre todo de los dos primeros porque los otros no puedo mencionarlos. Primero, un mago de Terramar, ¿qué es? Bueno, nos narra la historia. ¿Terramar qué es? Terramar es un mundo. Es el mundo donde ocurren todas esas historias. Terramar es un mundo acuático, bueno, en un pequeño en un espacio de el mundo en el que ocurre, en medio del mar, hay un montón de archipiélagos y bueno, en uno de ellos nace Jet y es atacado cuando es un joven. Su pueblo es atacado y consigue él solo, gracias a unos ligeros conocimientos de magia, ahuyentar a sus atacantes. Esto no llega a ser el primer episodio, el primer capítulo, no os asustéis. Y a partir de aquí seguiremos la historia de Jet y su paso a la adultez. Veréis que es un tema recurrente en la saga, como mínimo en los dos primeros libros, y hasta donde yo tengo entendido también en los otros dos. O como mínimo en el tercero. El cuarto ya sí que lo tengo muy en blanco, porque en el tercero el protagonista pasa a ser un príncipe, que creo que también está en esa edad, entre los 13, 14, 15 y 16. Entendemos que son edades a las que el salto a la madurez o a la adultez era diferente, ¿no? Porque el mundo se supone que es un mundo de la edad de bronce, una cosa así. Bueno, volviendo. ¿Qué tiene de particular el libro? Pues el libro tiene de particular que si habéis leído El nombre del viento de Patrick Rothfuss, aunque Patrick Rothfuss asegure que no es verdad, joder, es que tiene escenas y situaciones calcadas. ¿Qué más tiene de particular? Pues que en una parte de reivindicación que además muy bien hecha, el protagonista es negro, Jet es negro. Y todos los archipiélagos que conocemos en el primer libro, menos alguno de ellos, están habitados por negros. Y no... La historia no va alrededor de que si son negros o no son negros. Son negros, no pasa nada, completa normalidad. Cosa que es fantástico. Es más, es una de las grandes quejas que tiene la serie que hicieron para televisión de Un mago de Terramar, que es que decidieron cambiarlo a blanco porque los estudios de mercado decían que tenía que ser blanco. Mal hecho. Puedes adaptar, no puedes cambiar según qué cosas, ¿no? Y además esto no es como Hermione, que según J.K. Rowling era negra o blanca, porque en el libro nunca lo especifica. Aquí lo dice, ¿vale? Particularidades, bueno, pues un sistema de magia para los que os vayan estas cosas explicado, pero muy abierto, donde, como os digo, tiene algo que ver con el que luego veremos en El nombre del viento o en muchísimas culturas, el poder del nombre, ¿no? Es muy importante el nombre de las cosas, de las personas, para poder hacer magia y para poder interactuar. Luego visitamos una escuela, hay problemas en la escuela, es lo que os digo, hay muchísimos pasajes que si habéis leído El nombre del viento tienen una reminiscencia, aunque realmente sería al revés, porque esto es previo, pero bueno, aquí ya no nos vamos a meter. Y el libro, pues eso, sigue pues cómo Jet se enfrenta a sus miedos, a sus temores, a sus esperanzas, y a mí me gusta mucho. Es un libro súper rápido de leer porque así como por ejemplo en El nombre del viento, un año de estudios son 300 páginas, aquí un año a lo mejor son 3 parágrafos. Hay veces en las que se nos hacen corto. A mí personalmente me hubiera costado leer un poquito más del proceso de aprendizaje o cómo... Pero va muy al grano, ¿no? Tengo que contar esto y esto, y el resto lo saco. En algún momento echas más en falta una profundidad, un microscopio más a algún punto de la historia porque te haya gustado, y en algunas veces te parece fantástico porque realmente te cuenta lo que te tiene que contar
Es más, hay un momento en el que te cuenta lo que te tiene que contar para luego relacionarlo con el siguiente libro, con las tumbas de Atuán, y ya está. Hay veces... Entonces, a mí es un libro que me gusta mucho y que creo que es imprescindible para prácticamente cualquiera que le guste la ciencia ficción, la literatura fantástica, porque creo que sienta una serie de bases eh, para cómo hacer tropos, pero no basarte en ellos, cómo afrontar, pues eso, ¿no? Plantea muy bien las cosas que plantea, desde cómo tratar el mundo, porque desarrolla un mundo sin darte profundidad, sin necesitar eso, ¿no? Yo que quizás... estoy hablando de que lo siguiente me quiero leer es Sanderson, ¿no? 1500 páginas de las cuales creación de mundo o aspectos parecidos van a ser la mitad. Aquí no le hace falta y te genera un mundo igual de rico y sí, quizás no lo conoces con el mismo detalle que a día de hoy conocemos Rorschach o conocemos la Tierra Media o conocemos no sé, el de la Rueda del Tiempo, que no me acuerdo cómo se llaman así su mismo mundo. Pero bueno, un mago de Terramar. Y dicho eso, vamos a lo que para mí es una jodida maravilla. Las tumbas de Atuán creo que es un libro que te gusta la literatura fantástica, te gusta la literatura, tendrías que leerte. Las tumbas de Atuán nos narra la historia de Tenar, que es una chica que desde su tierna edad es cogida para ser llevada a ser la gran sacerdotisa de los dioses sin nombre, ¿no? Aquí vemos algunas cosas que nos recuerdan, de hecho aquí también tiene unas pinceladas tulescas, ¿no? Tienen unas pinceladas de esos seres innombrables, superpoderosos, que también aparecen, por ejemplo, en Mundo Disco, ¿no? También hay esas pinceladas. Son pinceladas, no son libros que podríamos englobar dentro de unos mitos, ¿no? Pero que cogen esa sensación de terror, esa sensación de pánico, ¿no? Y que lo mezclan con cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí el pánico... bueno, y entonces, en el libro, Tenar nos narra... al principio hace lo mismo que en Un mago de Terramar, la autora, Ursula K. Le Guin, donde nos va llevando a diversos puntos claves de la historia, hasta que llega un punto, igual que en el anterior libro, en el que todo tiene que eclosionar. Y cómo eclosiona, ¿no? Y aquí todo, evidentemente, el desencadenante final de la historia acaba siendo Jet, que aparece en este libro, pero no como protagonista, sino como, bueno, o segundo protagonista de la historia. Y es un libro fantástico, donde para mí te plantea... Y ya me pareció fantástico por diversas cosas cuando era pequeño, ¿no? Por cómo trataba el terror, a lo desconocido, ese paso a la adultez, cómo voy a enfrentar lo que no conozco, cómo voy a decidir qué es lo que quiero ser y cómo quiero serlo cuando sea mayor. Pero aquí además se mezcla con un mensaje feminista, de liberación, de... no sé, cosas que creo que a día de hoy son tan actuales como cuando las escribió la señora Ursula K. Le Guin, porque hablamos de que la primera edición del libro es del 86. ¿Qué queréis que os diga? 86 creo que es la primera edición y este libro es el 86 en castellano. 68, 1968. Estamos hablando de unos libros, de una saga que te plantea cuestiones que están a día de hoy en boga de todos, con un punto de vista actual. Es magistral. Y ya os digo, yo La tumba de Atuán, pues si no lo he leído 7, 8, 9 veces, no lo he leído ninguna. Y me parece un libro maravilloso que tendría que leer todo el mundo para... O sea, si tenéis que quedaros para mí con alguno de los libros de Ursula K. Le Guin a leer, mi recomendación, Las tumbas de Atuán. Porque además, en este caso, creo que
es posiblemente el primer libro de la literatura de género fantástico bajo un prisma femenino, donde además lo que importa es ella, ¿no? Ella no está, y Jet no aparece como interés amoroso, no, está y el problema es otro. Y las decisiones y cómo, pues, no sé, a mí me parece que es un libro que tengo que ir con cuidado para no reventarlo porque me parece, pues eso, un libro maravilloso, súper interesante. De hecho, mira, una de las cosas que tiene el libro es que hay un pequeño mapa, un laberinto, no sé si se va a conseguir ver, pero hasta de pequeñito hice el laberinto, ¿vale? Aquí está dibujado en lápiz. El camino que hacen por dentro del laberinto en un determinado momento de la historia. Es uno de mis libros favoritos. Y no puedo decir nada más que ello, ¿no? Es leedlo. Más allá de eso, Ursula K. Le Guin creo que es una escritora que merecería más reconocimiento aún del que tiene. Porque es una escritora que quizás tiene reconocimiento dentro de la literatura clásica fantástica, pero que está un poco olvidada desde el punto de vista de la literatura fantástica moderna. Y creo que mal hecho, porque creo que tiene unos libros súper actuales, pese a estar escritos hace mucho tiempo, con una narrativa muy correcta. Narrativa me refiero a que tiene un estilo de escritura muy ágil. Evidentemente, no los he leído en inglés, solo he leído la traducción, pero me parecen, como mínimo las traducciones que yo tengo son muy correctas y que te transmite mucho, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque bueno, cuando has leído mucha literatura, pues muchos libros de literatura fantástica, hay un momento en el que hay muchos que no transmiten nada, ¿no? Es lo que muchas veces cuando hemos hablado aquí sobre cosas como la Dragonlance, Forgotten o Dritz, etcétera, etcétera. Una de las cosas que entiendo que son libros young adult, igual que esto, ¿no? Destinados a un público... Realmente esto es un libro destinado a un público adolescente que puede leer cualquiera, pero que evidentemente debería de resonar mucho con el público adolescente. Creo que aquí les da un plus. No solo es una literatura, si lo comparamos con eso, ¿no? Con Dritz o con Dragonlance. No solo es una literatura para acompañar un mundo o de juegos de rol o como merchandising. Aquí hay el autor, la autora en este caso, quiere transmitir algo. Y creo que lo consigue. Y dicho eso, dejo de daros la vara con Ursula K. Le Guin. Muchísimas gracias por vernos y ya sabéis, hasta el próximo vídeo.